Las gemelas de millonario eran ciegas, hasta que la nueva empleada judía lo cambió todo. En una mansión imponente en las afueras de Madrid, donde los jardines susurraban secretos bajo el sol dorado y las paredes de mármol reflejaban una riqueza casi inalcanzable, se escuchaba un silencio roto solo por el eco de pasos delicados y el llanto suave de dos niñas. Don Carlos, un millonario de rostro curtido por los negocios y el tiempo, se encontraba en su estudio, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba orgullo y desolación. Sus hijas gemelas, Sofía y Lucía, de apenas 8 años, habían nacido con una ceguera que los mejores médicos del mundo no habían logrado curar. Sus ojos, grandes y oscuros como los de su difunta madre, nunca habían visto el mundo que él había construido para ellas, los rosales en flor, los cuadros de los maestros que colgaban en las galerías, ni siquiera el rostro de su padre. Ese día, mientras firmaba contratos millonarios, un pensamiento lo atormentaba. ¿Qué valía toda esa fortuna si sus pequeñas no podían compartirla con él? Fue entonces cuando llegó la noticia de una nueva empleada. Rachel, una mujer judía de origen humilde que venía recomendada por una agencia de servicios. Nadie sabía que ella, con su sonrisa tímida y sus manos callosas, estaba a punto de cambiarlo todo. Rachel llegó a la mansión con una maleta gastada y un chal tejido a mano que olía a canela y hogar. Había huido de un pequeño pueblo en el este de Europa, donde la guerra había arrasado con su familia, dejando solo recuerdos y una fe inquebrantable en la bondad humana. Su cabello grisáceo estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Don Carlos la recibió con frialdad, evaluándola como evaluaba a sus socios, por su utilidad. «Necesito que cuides de mis hijas», le dijo, señalando un pasillo que conducía a las habitaciones de las gemelas. «Son ciegas, y las niñeras anteriores no duraron. Si no puedes con ellas, te irás». Rachel asintió sin inmutarse, consciente de que su trabajo era más que un salario. Era una oportunidad de reconstruir su vida. Al entrar en la habitación de las niñas, el contraste la golpeó. Dos figuras delicadas sentadas en la cama, sus manos entrelazadas, sus voces susurrando canciones inventadas. «Hola, soy Rachel», dijo con suavidad, y las gemelas alzaron la cabeza, curiosas. «¿Nos vas a contar cuentos?», preguntó Sofía, mientras Lucía añadía con timidez. «Los otros se iban porque no sabían jugar con nosotras». Desde el primer día, Rachel se convirtió en un torbellino de luz en la casa. No solo limpiaba y cocinaba, aunque sus platos de matzá y sopa de remolacha llenaron la cocina de aromas nuevos, sino que se dedicó a las gemelas con una paciencia que parecía infinita. Les enseñó a ver el mundo a través de los sentidos. El tacto de las hojas de los rosales, el sonido de los pájaros al amanecer, el aroma del pan recién horneado que ella preparaba cada mañana. «El mundo no está en los ojos, niñas», les decía, guiando sus manos sobre la rugosidad de una corteza o el terciopelo de una rosa. «Está en lo que sientes aquí», y ponía sus pequeñas manos sobre sus propios corazones. Don Carlos observaba desde la distancia, al principio escéptico, pero intrigado por cómo las risas de sus hijas volvían a llenar los pasillos. Rachel no solo era una empleada, era una maestra, una amiga, y pronto, una figura maternal que las gemelas comenzaron a buscar en cada rincón de la mansión. Un día, mientras las niñas jugaban en el jardín con arcilla que Rachel había traído, ocurrió el primer giro inesperado. Sofía, moldeando una figura torpe que llamó mamá, soltó una pregunta que heló el aire. «Rachel, ¿tú tienes familia?». La mujer se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras amasaba la arcilla. «La perdí hace mucho», respondió con voz baja. «Pero ahora os tengo vosotras, y eso me basta». Lucía, siempre la más intuitiva, se acercó y tocó su rostro, sintiendo las líneas que la guerra había grabado en su piel. «Tú eres nuestra familia ahora», dijo, y Rachel, conteniendo las lágrimas, las abrazó con fuerza. Esa noche, Don Carlos, que había escuchado la conversación desde la ventana, sintió una punzada de culpa. Había contratado a Rachel por necesidad, no por compasión, pero ahora veía cómo su presencia estaba tejiendo algo que el dinero no podía comprar, un vínculo. Sin embargo, el verdadero impacto llegó semanas después, cuando Rachel reveló un secreto que nadie esperaba. Era una tarde de otoño, con las hojas cayendo como susurros dorados sobre el jardín, cuando Rachel reunió a Don Carlos y a las gemelas en la sala principal. En sus manos llevaba una caja de madera tallada,
traída de su pueblo natal. Tengo algo que mostrarles, dijo, abriendo la caja con cuidado. Dentro había un frasco de cristal con un líquido ámbar y un sobre amarillento. Esto es un remedio que mi abuela, una curandera judía, usaba para enfermedades de los ojos. No lo he dicho antes porque no quería dar falsas esperanzas, pero he estado investigando con un médico amigo. Podría ayudar a las niñas. Don Carlos palideció, su escepticismo chocando con una chispa de esperanza. ¿Está segura?, preguntó, su voz temblorosa. Rachel negó con la cabeza. No hay garantías, pero estoy dispuesta a intentarlo. Lo hice por ellas, porque las amo como si fueran mías. Las gemelas, aferradas a las manos de Rachel, asintieron con entusiasmo, y don Carlos, por primera vez en años, dejó que las lágrimas humedecieran sus ojos. El tratamiento fue un proceso lento y lleno de incertidumbre. El médico, un especialista contratado por don Carlos con los mejores recursos, aplicó el remedio bajo estricta supervisión, combinándolo con terapias experimentales. Rachel pasaba horas al lado de las gemelas, cantando canciones de su infancia para calmarlas durante las sesiones incómodas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, con resultados que parecían esquivos. Pero un amanecer, mientras el sol se filtraba por las cortinas, Sofía abrió los ojos y gritó: «Veo luz. Veo luz, Rachel». Lucía, minutos después, se unió a su hermana, sus pupilas dilatándose ante el mundo que por fin se revelaba ante ellas. El clímax emocional llegó cuando las gemelas, con lágrimas de asombro, corrieron hacia Rachel y la abrazaron, gritando: «Podemos verte. Eres hermosa». Don Carlos, arrodillado junto a ellas, tomó la mano de Rachel y dijo con voz rota: «Has devuelto la luz a mi casa. No sé cómo pagarte esto». Rachel, sonriendo a través de sus propias lágrimas, respondió: «No necesito nada. Solo dejadme quedarme con ellas». La transformación no fue solo física. Las gemelas, ahora capaces de ver los colores del jardín y los retratos de su madre, comenzaron a dibujar, a correr, a explorar un mundo que antes solo imaginaban. Rachel, en lugar de aceptar una recompensa monetaria, pidió algo sencillo: un pequeño espacio en la mansión para enseñar a otras personas ciegas las técnicas que había usado con Sofía y Lucía. Don Carlos, conmovido, no solo accedió, sino que financió un centro de rehabilitación, bautizado Luz de Rachel, donde decenas de niños y adultos aprendieron a ver más allá de la oscuridad. La empleada humilde se convirtió en una figura venerada, no por su origen o religión, sino por su corazón desbordante de bondad. Y don Carlos, que había medido su vida en cifras, descubrió que la verdadera riqueza estaba en los lazos que Rachel había tejido con paciencia y amor. Un año después, bajo un cielo despejado que parecía celebrar la vida, las gemelas corrieron hacia Rachel con un cuadro que habían pintado juntas, un sol brillante rodeado de rosas y tres figuras entrelazadas: Sofía, Lucía y ella. «Es nuestra familia», dijo Lucía, y Sofía añadió: «Tú nos diste los ojos, pero también el corazón». Don Carlos, observándolos desde la puerta, sintió que el peso de su soledad se disipaba. Había encontrado en Rachel no solo una salvadora para sus hijas, sino un espejo de su propia humanidad redimida. La mansión, antes un mausoleo de riqueza vacía, se llenó de risas, de lecciones, de esperanza. En un mundo donde las diferencias a menudo dividen, la historia de Rachel demostró que un acto de compasión puede iluminar lo más profundo de las tinieblas, recordándonos que la verdadera visión está en el alma que se entrega sin pedir nada a cambio. Mientras el sol se ponía, tiñendo el jardín de tonos cálidos, Rachel tomó las manos de las gemelas y susurró: «Nunca dejéis de ver con el corazón, niñas. Eso es lo que nos une a todos». Y en ese momento, bajo la mirada agradecida de don Carlos, supieron que la luz que habían encontrado no era solo la del mundo exterior, sino la de un amor que trasciende fronteras, religiones y riquezas, dejando un legado de esperanza para generaciones por venir.